Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Patricio Gijón. Con él vamos a hablar de varios temas, la actualidad política ecuatoriana, pero también está con un programa aquí en Telesucesos del cual quiero que nos comente. Doctor Gijón, ¿cómo evaluar lo que el país vive? Va a haber elecciones, se van a aplazar elecciones. Y sobre todo, ¿qué pasa con el tema corrupción? Todos estamos espeluznados todos los días viendo nuevos escándalos, sea en municipios, sea en gobierno central, sea en prefecturas. ¿Hasta cuándo el país puede tolerar este nivel de corrupción que realmente nos tiene a todos muy preocupados? Es complejo el tema. Buenos días, Claudia, gracias por su invitación. La realidad es que el país está en una suerte de un torbellino de problemas de distinta naturaleza. Yo he hablado de la pandemia de la salud pública, de la pandemia de la corrupción, que seguramente es más letal que la primera, de la pandemia de la economía, con un país con más del 60% entre el desempleo abierto y el subempleo, y con la pandemia además de una clase política que no está a la altura de la necesidad de un país que quiere algún tipo de acuerdo mínimo para salir de su crisis. Usted dice que la clase política no está a la altura. ¿Qué sería lo mínimo necesario de acuerdos país para salir adelante? Además, como decíamos, en un año preelectoral, todavía no hay claridad si serán en febrero o en marzo las elecciones. Sabemos que el cambio de mando sí será el 24 de mayo, pero hay una serie de temas y la ciudadanía está angustiada porque no confía en la clase política y por lo tanto dice, ¿para qué vamos a elecciones si vuelven a ganar otros que van a seguir generando corrupción al Ecuador? El problema es muy grave, sobre todo por lo que usted acaba de mencionar, esa falta de desconfianza, esa falta de confianza, entonces la desconfianza, la falta de credibilidad, la ausencia de una sintonía entre esa clase política y las necesidades nacionales, la falta de verdaderos partidos políticos que le planteen al Ecuador alternativas de solución y propuestas concretas, la existencia más bien de organizaciones electorales que lo único que quieren es ir a elecciones, ganar elecciones y no sabemos para qué. Entonces todo esto ensombrece mucho más la situación del Ecuador. Ahora mismo es tan delicado el ambiente que vivimos cuando desde la Contraloría General del Estado deberá notificarse con una resolución que yo no veo otra alternativa que no sea la resolución la más compleja, esto es la destitución de los miembros de mayoría del Consejo Nacional Electoral. 3 vocales sí, que tendrán que irse a su casa vísperas de elecciones. Es un tema complejo porque de un lado el organismo de control tiene el deber constitucional de hacer auditorías no solamente del buen manejo de los fondos públicos, sino también auditorías de gestión. Y esta auditoría en lo particular se inició hace más de un año, de acuerdo a lo que yo he podido estudiar. Y luego vino un sinnúmero de recomendaciones que en el caso de la Contraloría, la ley establece que son recomendaciones de cumplimiento obligatorio. Y su incumplimiento acarrea una serie de responsabilidades, la más grave la de la destitución. Entonces, estamos en medio de un panorama complejo y si es que usted hace una consulta muy sencilla a la población ecuatoriana en torno a la credibilidad de la señora Atamaínt
para ser la rectora del proceso electoral en torno a la credibilidad de los tres, de los vocales de mayoría, en definitiva, del CNE, yo le puedo asegurar que el Ecuador no confía en la seriedad de esos miembros de mayoría del CNE, porque ya tuvieron tiempo para hacer una auditoría en cuanto a los esquemas de las computadoras, a los esquemas de lo que significa el manejo electrónico de un proceso electoral. No quisieron hacerlo. Entonces, los apagones jamás han dejado de ser. A la hora de la realidad de un proceso electoral, nunca dejaron de ser parte del mismo. Eso es uno de los problemas graves que existen en el Ecuador. Hay un historial muy complejo en el CNE. Podemos recordar algunos años atrás, cuando muchos ecuatorianos aparecimos afiliados a partidos políticos a los cuales nunca nos afiliamos. Efectivamente. Dejó de haber la posibilidad, si uno pone el número de cédula, debe decir si es apolítico, no pertenece a un partido, o si pertenece. Ahora ya no existe, pero van años de años que esos límites o esos fantasmas se mantienen. Precisamente a eso se refiere la auditoría de gestión, porque Contraloría General del Estado encuentra una enorme cantidad de irregularidades en lo que hace relación a la conformación de los partidos políticos, con una enorme cantidad de ecuatorianos que están en esos registros que jamás firmaron una adhesión y peor una afiliación, con una buena cantidad de ecuatorianos que ya han fallecido, en definitiva con una serie de irregularidades que deben llevar a la exclusión de determinadas organizaciones políticas, que es lo que define la Contraloría del Estado, pero lejos de hacer válida observaciones que legalmente tienen, como he dicho y reitero, el carácter de vinculante, lo que hacen es burlarse. Entonces, ¿qué va a venir? La destitución y todo este proceso complejo legal de discusión, de tiempos para responder, de acudir a tribunales de lo contencioso, al mismo en fin. tiempo, ¿qué confianza tenemos si se cambia todo el concepto? No hay confianza de la actual mayoría, como usted menciona. El pueblo ecuatoriano lo ha dicho en varias encuestas, pero ¿qué confianza tenemos o qué garantía tenemos de que se nombren nuevos vocales y que ellos puedan llevar adelante de manera transparente y confiable el proceso electoral del 2021, que estamos a las puertas? Hay que acudir a la ley, y la ley establece que en estos casos deberán ser principalizados los suplentes. Y estoy seguro que los suplentes le darán mayor credibilidad, aire diferente a un Consejo Nacional Electoral que mantiene ese aire enrarecido de los apagones. Un tema es el Consejo Electoral, otro tema es lo que ha pasado en prefecturas y gobiernos locales. Lamentamos mucho el fallecimiento de Carlos Luis Morales, pero al mismo tiempo esperamos que se garantice una investigación al margen de la situación que vivimos hoy. Es decir, que muestren efectivamente qué pasó con los fondos. ¿Qué hacer para que cada caso de corrupción, doctor Gijón, que tenemos lamentablemente decenas diariamente, sea investigado, los culpables sean sancionados y el dinero sea devuelto al Estado? Porque desde los 10 años anteriores, toda la investigación que se ha hecho, oímos muchos casos, pero al final no ha regresado un centavo al Estado. Ese es el tema medular y lo que molesta a la opinión pública, a la ciudadanía, que ve con verdadero asco lo que pasa en el Ecuador. El escándalo de hoy tapa al de ayer y el de mañana al de hoy, y así sucesivamente, y no tenemos ninguna luz luego de este largo túnel. No tenemos una luz de esperanza de recaudar esos dineros mal habidos, de recuperar para unas arcas fiscales tan debilitadas. Entonces la situación es extremadamente compleja. El virus de la corrupción no solamente que penetró en la época de los 10 años robados del Correato, sino que fue parte medular de una propuesta de tomarse el Estado y desde ahí hacer una estructura criminal para operar y para saquear y para manejar
contratación pero pública. la y única para hacer... vacuna para el virus de la corrupción es que el culpable sea sancionado, Sin duda. sus bienes sean incautados y por lo tanto la población diga, a ver, ser corrupto no es rentable. Lamentablemente es al inverso, el ser corrupto se convierte en rentable. Es así, yo he llegado a la conclusión de que solamente desarmando el andamiaje que se construyó en la Asamblea Constituyente de Montecristi podremos recuperar bases sólidas para reconstituir una democracia. Es decir, ¿usted plantea una nueva constitución? Eso se puede hacer vía una consulta popular, junto con un colectivo ciudadano de Santo Domingo de los Áchilas, con el doctor Orlando Amores y con otros ciudadanos líderes de varias provincias. Presentamos en octubre del año pasado a la Corte Constitucional un proyecto precisamente de reformas constitucionales que fue calificado, porque está bien sustentado, donde establecemos otro tipo de estructura en la parte medular. Tiene que ver con hacer una asamblea, que es un Congreso Nacional bicameral más pequeño, con 2 cámaras, con diputados que se encarguen de legislar y básicamente de fiscalizar, y una del Senado, ya de gente mayor, que tenga otro tipo de responsabilidades en materia precisamente de legislación, pero mucho más pequeña, con un representante por cada provincia y por cada 100.000 habitantes otro más. Planteamos también una reforma que vaya a reestructurar el Consejo de la Judicatura, que es el que designa a los jueces, y que se convierta no en lo que es ahora, el rector de todo el aparato, tanto judicial como el de fiscalía, sino que esté en la línea de la administración y la disciplina, no más. Y ese Consejo de la Judicatura debería estar integrado por ternas remitidas por las universidades del país. En definitiva, se plantean una serie de cosas que pueden ir por reforma constitucional, como que dice tienen usted, que y ir no por nueva constitución. Tienen que ir por una reforma constitucional a efecto de desarmar lo que construyeron, porque ¿qué es lo que hicieron, Claudia? Una enorme autopista segura que les permite tener tranquilidad por la impunidad que logran. Entonces, eso es lo que hay que romper, eso es lo que hay que, en definitiva, cambiar. Solamente así podremos. Hoy en la Asamblea se está discutiendo todavía el tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y también el tema de la bicameralidad, propuesto por una junta específica que presentó las Coincidimos, nosotros también hemos planteado la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que más allá del aporte positivo del doctor Julio César Trujillo y su grupo, pues eso era también parte del esquema del manejo en una sola mano de un populismo dictatorial que manejaba todo, que sabía todo y que luego regresa a ver al costado diciendo yo no fui, fueron otros, y en definitiva se victimizan. Y curiosamente, estos que fueron los verdugos que ocasionaron el desastre más grave en lo político, en lo social, en lo económico y en lo moral, aspiran a regresar de salvadores. Y todo esto molesta además porque de pronto vemos tweets desde Bélgica en donde dicen el 21 regresaré, gobernaré y arreglaré lo que está mal. Por eso, y fíjese usted lo que pasó en el Cono Sur. Luego de un gobierno mediocre de Macri, pues retomó el poder ese grupo que saqueó Argentina, con la señora Kirchner disfrazada de vicepresidenta, cuando todos sabemos quién está manejando este momento la nación suramericana. Pero, ¿cómo dar respuesta a una población ecuatoriana que ha perdido su empleo, ha perdido capacidad adquisitiva, que por el tema del COVID se sintió muy mal atendida en el tema sanitario? Hemos visto lamentablemente centenares de fallecimientos, personas muy maltratadas. Sobre todo en Guayaquil, una catástrofe, que ahora está en Quito. Entonces, ¿cómo dar una respuesta a esa población cansada, aburrida, molesta por el tema de la corrupción, pero que no encuentra salida? No hay educación. Vemos que el 30% de los estudiantes no tienen acceso a internet, no tienen educación básica, no hay educación media, hay problemas de universitaria. ¿Cómo buscar un acuerdo que usted decía entre los diferentes sectores para poner ciertas líneas básicas y en base a eso trabajar por el país? El único mecanismo es la presión social, la presión ciudadana, no hay otra.
Es el único mecanismo que puede conducir a la clase política a entender que el Ecuador requiere este momento un gran acuerdo nacional sobre temas básicos. O sea, 10, 20 puntos menos fundamentales. 5. El tema económico es fundamental. Estamos en una suerte de un país quebrado. Bueno, ahora vamos a mirar qué ocurre. Hay buenos asesores económicos que esperamos den salida a la deuda externa. Yo tengo lamentablemente mis reservas porque no es que la situación económica se ha ido deteriorando luego del COVID. No, esto vino como una consecuencia de un seguimiento de la misma política de los 10 años de fracaso del Correato. Hoy hubo buenas noticias, está subiendo el precio del crudo a $40. Esas son circunstancias del momento. Tenemos que llegar a un acuerdo concreto para saber cómo le visualizamos al país del futuro. Si queremos que sea un país agroexportador, si queremos que sea un país que logre afianzar temas como el turismo, si queremos que sea un país que haga minería con la responsabilidad del caso ambiental, tenemos que definir con claridad las líneas de conducción económica. Hay otro punto que a mí me preocupa, pero tremendamente, y es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que está quebrado. ¿Qué es lo que va a pasar con el IES, con la seguridad social, que es de los afiliados y de los jubilados y que siempre ha sido manoseado por la política? Es que se toma como una caja chica del gobierno de turno. turno. No tan chica. Bueno, enorme, pero la maneja sin mayor en responsabilidad. forma permanente, y no podemos solamente culpar al gobierno anterior. Ya tenemos que dejar un poco el retrovisor para mirar lo que está pasando ahora. Ahora está un señor Water, que yo no sé por qué le ponen ahí. Este señor fue también parte del equipo más cercano del Correato y ahora está manejando la seguridad social. Entonces, estamos en una situación compleja. Dentro de los temas que deben merecer acuerdos nacionales mínimos, yo le pongo en una situación de especialísima importancia al problema de la seguridad social en el Ecuador, que está prácticamente cerca de quebrarse. Y además ahora, con el problema del desempleo, lo que muchas empresas se han visto obligadas a hacer, hay menos personas aportando, por lo tanto es más grave. El tercer aspecto que yo pongo para una mesa de diálogo a efecto de generar políticas consensuadas para que todos rememos en una sola dirección, tiene que ver precisamente con los asuntos, ya dije, de la seguridad social, ya hablamos del tema económico, y el tercero es el empleo y trabajo. El ecuatoriano lo que quiere es un puesto de trabajo, y ahora lo que tenemos es una enorme cantidad de despidos porque la economía no da para más. Y la situación se ha ido agravando y estamos bordeando el 70% entre el desempleo abierto y el subempleo. Entonces, ¿cómo hacer una política que proyecte el recuperar empleo y trabajo? Hay que repensar, por ejemplo, en la construcción de caminos vecinales en base a mano de obra de la gente de las zonas rurales. Hay que estimular otro tipo de tareas para que desde abajo la economía vaya robusteciéndose. Hay que lograr créditos de largo plazo, de costo menor, de costo muy bajo. Si es que pero eso para no se tener da, créditos o generar posibilidades de crédito, tienen ustedes recursos también. O sea, es un círculo bastante complejo. Sí, pero es necesario. Este momento estamos endeudando al país permanentemente, y la deuda que todo el tiempo se está obligando al Ecuador, se está contratando, sirve para pagar deuda. Eso hay que reprogramar. El mundo entero ha sido sacudido por el COVID y el mundo entero de alguna manera ha abierto puertas para otro tipo de arreglos con los temas de la deuda externa y con los países emergentes. Y entonces es fundamental redirigir. ¿Que necesitamos endeudarnos? Sí. La situación es calamitosa. ¿Pero para qué es la pregunta? ¿Para qué es la pregunta? ¿Para qué? Y es diferente endeudarme para pagar deuda o endeudarme para créditos o para comprar medicina. Pero si la medicina se roban, también me angustio más. Es un problema muy grave. Entonces es un problema gravísimo. Usted, doctor Gijón, también acaba de empezar hace una semana con un programa aquí en Telesucesos denominado Poder Ciudadano. ¿Por qué decide estar
en las cámaras, ya lo veíamos muy activo en redes sociales. ¿Qué busca con su programa? Bueno, primero, gracias a la gentil invitación de los ejecutivos de este canal, pues decidí hacer un espacio, una ventana que permita acercar los criterios de buena parte de la ciudadanía que se ve sin voz. Yo no soy, como usted sabe, Claudia, un periodista profesional, soy un abogado, soy un agricultor, soy un ganadero pequeño. Tengo sin duda un espacio de conocimiento sobre los temas del país y creo tener algún tipo de opción para, mediante diálogos constructivos, también desde esta tribuna, hacer aportes en beneficio de sacar adelante consensos mínimos, para procurar con determinados elementos que tienen mucha fuerza, que tienen influencia especial en la sociedad, generar ese ambiente positivo para la construcción de un acuerdo mínimo que permita sacarle al Ecuador de la crisis en la que está. Entonces, usted no va a encontrar pues al entrevistador convencional, al periodista, sino a una persona que va a dialogar con sus invitados, va a expresar también sus propias opiniones, a veces va a disentir con las de los que amablemente aceptan venir a conversar, pero es una propuesta que procura, como he dicho, encontrar mediante el diálogo, que es el único mecanismo civilizado que nos va a permitir construir nuevas perspectivas para salir de esta profunda crisis. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Gijón que nos ha acompañado el día de hoy en Enfoques. Hemos hablado de su programa Poder Ciudadano, que está al aire todos los días viernes y los días domingos, y también sobre su posición frente a la situación del país. Él es muy claro al hablar sobre el fallo de la Contraloría General del Estado frente al Consejo Nacional Electoral. Él considera que deben ser relevados, cancelados de sus puestos los 3 vocales de mayoría, incluida la propia presidenta, la señora Tamaint, para que sean reemplazados y tengamos un nuevo Consejo Electoral que pueda regir y trabajar para las nuevas elecciones, que esperamos además sean postergadas, no sea el llamamiento a elecciones en septiembre, sino en octubre, efectivamente el cambio de mando en el mes de mayo, pero con los tiempos necesarios para que el país pueda estar preparado. Por otra parte, él ha hablado de temas importantes para todo el país, sea la seguridad social, sea los temas de corrupción y sea también la posibilidad de hacer reformas a la Constitución de Montecristi, que de acuerdo a su criterio es una vía que se generó para generar corrupción desde el Estado, dejando enquistados una serie de poderes y sectores que siguen generando problemas al Ecuador entero. Vamos a estar pendientes de todo esto. Hay una serie de temas que semanalmente estaremos dialogando aquí en Enfoques. Gracias nuevamente al doctor Patricio Gijón y a ustedes que nos siguen semanalmente a través de la señal de Telesucesos. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.